8. Segunda de Juan 1:8. Y continuamos o seguimos predicando bajo el tema sin perder el fruto. La semana pasada hablamos de sin perder el fruto por el descuido doctrinal. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema sin perder el fruto por el descuido espiritual. Y basados en segunda de Juan 1:8, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Diga: Señor, habla mi vida. Aleluya, amén. Pueden sentarse. Aleluya. Comenzamos hablando la semana pasada sobre sin perder el fruto por el descuido doctrinal. Hoy vamos a hablar bajo ese mismo tema, pero sin perder el fruto por el descuido espiritual. Pero algo que quiero mencionar hoy, que no toqué la semana pasada, es hablando sobre, o a qué nos referimos cuando hablamos de descuido. Cuando hablamos de descuido, ¿qué nos quiere decir el Señor? Y la realidad es que cuando hablamos de descuido estamos hablando de falta de interés. Eso es un descuido. El descuido ocurre como consecuencia por la falta de interés. Cuando a usted no le interesa algo, ¿qué es lo natural? Que lo descuides. Cuando hablamos de descuido, estamos hablando cuando una persona evade responsabilidad sobre algo que está bajo su cuidado. Cuando usted evade una responsabilidad, usted está descuidando lo que está en sus manos o lo que Dios le encomendó. El descuido tiene que ver con olvido. El descuido tiene que ver con omisión. El descuido tiene que ver con negligencia. El descuido tiene que ver con abandono. El descuido tiene que ver con una palabra muy común entre ustedes. El descuido tiene que ver con flojera. ¿Así le dicen ustedes, flojera? Cuando usted tiene flojera, usted descuida. Un ejemplo de descuido puede ser en uno de mis pastorados. Viví la experiencia de tener una hermana en mi iglesia que por un descuido se le olvidó que el niño estaba en la tina. El niño se estaba bañando. Pues la mamá tenía la intención de bañar al niño. Un niño que a su edad no podía estar solo en la tina. Le entró una llamada, agarró el teléfono, empezó a atender esa llamada y parece que el tema estaba tan interesante que se le olvidó que tenía el niño en la tina. Cuando se acordó, ya era tarde. Eso es descuido. Eso es descuido. Eso es negligencia. Así se oye fuerte, se oye triste, pero esa es la intención. Yo quiero llevarlos a ese punto. ¿Hasta dónde puede ser triste, frustrante, descuidar, y en este caso del sermón, su vida espiritual? Su vida espiritual. Ahora, mira lo que dice Hebreos
2:3. En el capítulo 2, versículo 3 de Hebreo dice, es una pregunta, ¿cómo escaparemos? Si eso no le da a usted, no le retuerce el corazón y el alma. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos? ¿De qué vamos a escapar? Cuando el libro de Hebreo habla de cómo escaparemos, está haciendo referencia que en su momento va a haber un momento de juicio. Va a haber un momento de juicio. Y donde vamos a darle cuentas al Señor. Entonces, ¿cómo usted va a escapar de ese juicio? ¿Cómo usted va a escapar de las consecuencias de haber descuidado su vida espiritual cuando llegue ese momento? Y es una pregunta, ¿cómo vas a escapar? Porque la pregunta que hace el escritor del libro de Hebreo es, el cómo implica que él no le ve salida a la situación. ¿Usted no se ha encontrado en alguna situación donde usted tiene que darle vuelta y vuelta y vuelta a cómo solucionar el problema? Bueno, cuando yo llegué al templo hoy, desde la semana pasada hemos tenido un poquito de problema con el sistema de sonido. Entonces, cuando llego aquí, que ya está todo listo, empezamos a buscarle solución al problema del sistema y no lo encontrábamos. Y empezamos a hacer lo que podíamos, pero no había solución. Hasta que Dios envió un ángel, un técnico, que resolvió el problema. Pero mientras no llegó ese técnico, nosotros no encontramos cómo resolver el problema. Hay situaciones que no le podemos encontrar. Entonces, cuando se trata del juicio, cuando se trata de los juicios o del juicio de Dios, de darle cuentas a Dios, la pregunta es, ¿cómo escaparemos? O sea, no hay manera de evitar darle cuentas al Señor. Y si fuiste sentenciado, ¿cómo vas a escapar del juicio del Señor? Pero dice, si descuidamos nuestra vida espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo se descuida una vida espiritual? ¿De qué manera usted puede descuidar la vida espiritual? Con lo que yo acabo de mencionar, con los ejemplos que acabo de mencionar, usted podrá tener una idea de cómo usted puede descuidar su vida espiritual. Porque la vida espiritual lo que da es fruto digno de arrepentimiento. El cristiano que está a cuenta con el Señor da fruto digno de arrepentimiento. Pero si usted se descuida, usted va a perder la bendición. Dice el libro de Hebreo una vez más, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada. Haga de cuenta que usted está consciente de que usted no puede descuidarse. Y no puede descuidar su salvación, ni su vida espiritual, porque ya de antemano el Señor le había hablado a su vida, a su corazón, a través de la palabra, a través de los predicadores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descuidar nuestra salvación? Y hay varias maneras de descuidar nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de descuidar nuestra vida, de descuidar nuestra vida espiritual, lo primero que pone en riesgo su vida espiritual es cuando usted deja de depender de Dios. Cuando usted deja de depender de Dios y depende de usted mismo, ya de esa manera está descuidando su vida espiritual. Porque depender de Dios es
fundamental para todos los creyentes. ¿Usted me está entendiendo? Depender de Dios es fundamental para cada uno de nosotros. Si usted depende de su propia fuerza, usted tiene un problema. Bendita la gloria del Señor. Usted no puede depender de usted. Usted no puede depender de su experiencia. Usted no puede depender de sus ideas. Usted tiene que depender del Señor. La vida cristiana se vive dependiendo del Señor de gloria. El que crea que puede depender de sí mismo se buscó tremendo lío. La Biblia dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sí, es verdad que a veces nos agajamos de la greña, pero mi lucha no es con usted. Mi lucha no es con usted. Cuando soy creyente, mi lucha no es con mi hermano. Mi lucha es, dice la Biblia, con gobernadores, principados y potestades que están en los aires. Por eso yo tengo que depender del Señor. Por eso yo tengo que depender de Dios. Porque mi lucha es contra ellos. Es fundamental depender de Dios. Confiamos o dependemos de Dios para nuestra salvación. Usted no se salvó solo. Usted lo salvó el Señor. Usted solo no se salvó. Y su salvación depende de su confianza en el Señor, no en su experiencia. Si ustedes me acompañan, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. Usted ha sido salvado por la gracia de Dios. No por sus esfuerzos, sino por la gracia del Señor. Y dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted se da cuenta, en su salvación depende de Dios. Y para yo mantenerme firme y seguir hacia adelante, mi confianza completa, mi dependencia completa tiene que ser en el Señor, no en mis propias fuerzas. Me decía una hermana tempranito, antes de empezar el culto: pastor, en su isla hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias donde usted vive. Y sí, en mi isla, de donde yo vengo, hay muchas iglesias, pero muchísimas, bastantes. Y me decía la hermana que me lo comenta: y que mucha gente perdida hay, y que mucha criminalidad, y que mucho aquello, y que mucho lo otro, aún habiendo tantas iglesias. Y yo le contesté: de todo ese montón de iglesias, o de más bien de congregaciones en la palabra, de ese montón de congregaciones, realmente yo no sé cuántas de todas realmente son iglesias. Congregaciones pueden haber muchas. Iglesia, eso es otra cosa. Bendita la gloria del Señor. Iglesia, eso es otra cosa. Porque la iglesia son todos aquellos que son lavados por la sangre de Jesucristo y que vive para el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque son muchos los que saben organizar congregaciones. Hermano, si usted es un poquito listo, usted se dará cuenta que organizar un culto o una congregación no es difícil, porque ya usted conoce el formato. Ya usted sabe poner sillas, prender un equipo, que alguien cante 2 alabanzas, alguien de un testimonio y usted de una reflexión, y ya hizo todo un culto. Eso es un formato y no es difícil de hacer si usted es listo. Pero eso es una cosa. Cuando se trata de iglesia o de congregaciones que sirven al Señor, es distinto.
Porque nosotros dependemos del Espíritu Santo del Señor. Bendita la gloria del Señor. Quien se glorifica, quien salva, quien toca, quien levanta, quien restaura, quien transforma, quien te da inspiración para una palabra poderosa para el pueblo, se llama el Espíritu Santo de Dios. Si usted depende de su fuerza, puede que logre levantar con un formato una congregación, pero posiblemente esa congregación no haga mella, ni transforme la comunidad, ni transforme el corazón de nadie, porque ha sido un formato con ideas humanas. Pero cuando dependemos completamente de Dios, pase lo que pase, esa iglesia seguirá en pie. Dios se va a glorificar, Dios va a salvar alma, Dios va a tocar corazones, Dios va a restaurar vidas, porque dependemos completamente del Espíritu Santo del Señor. Bendita la gloria de Dios. Dependemos de Dios. Y fíjate que para la salvación usted depende de Dios. Nadie lo salvó a usted. ¿Alguien aquí en esta tarde está aquí salvado por algún otro hermano? No, su salvación viene del Señor. Dice, por gracia sois salvos. Usted no es salvo por un discipulado. Usted no es salvo por un coro. Usted no es salvo porque un predicador le dijo que usted es salvo. No, usted es salvo si el Espíritu Santo ha salvado su alma. Bendita la gloria de Dios, porque usted es salvo por la gracia del Señor. Ahora bien, también dependemos de Dios para sabiduría. ¿Usted está de acuerdo conmigo que sabiduría no es lo mismo que ser inteligente? Usted puede ser bien inteligente y no ser sabio. Sería perfecto que usted sea inteligente y sabio también. Eso sería maravilloso. Pero la sabiduría es muy diferente a la inteligencia humana. Y nosotros los creyentes dependemos completamente de Dios para la sabiduría. ¿Sabía usted eso? Si usted va a Santiago capítulo 1 versículo dice la Biblia: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría viene de Dios. Si usted depende del Señor, Dios le dará sabiduría a la hora de tomar decisiones. Hay personas bien vividas que toman unas decisiones terribles y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si tiene tal edad, si aparenta ser una persona madura, ¿pero por qué tomó dicha decisión? Porque dependía de su inteligencia, de sus capacidades y no de la sabiduría del Señor. Bendita la gloria de Dios. Hay una diferencia muy grande entre la sabiduría de Dios, que viene de Dios, y la inteligencia humana. Si usted depende del Señor para sabiduría, Dios va a dirigir tu familia, Dios va a dirigir tu vida, Dios va a dirigir tus pasos, porque estás dependiendo del Señor. No estás dependiendo de tus capacidades, ni de tus dones, ni de tus talentos. Estás dependiendo de Dios. Hoy es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El domingo a nivel mundial se ha reconocido como el día donde todos nos congregamos a alabar al Señor. El día donde todos se congregan a alabar a Dios. Si usted depende del Señor, si usted depende de Jesucristo, si usted depende de la sabiduría del Señor, y el enemigo de alguna manera trata de sacarlo de esa verdad, el Señor te va a dirigir. Si usted dice, se le ocurre otra cosa, cuando usted tiene la sabiduría del Señor, el Espíritu Santo te va a dirigir, te va a decir, no, cuidado, hoy es el día del Señor, hoy es el día para dárselo a Dios. Eso es cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios. Depender de Dios no significa que actuemos con insensatez. El depender de Dios no te da autoridad para que seas insensato. Porque hay mucha gente insensata reclamando que depende de Dios,
¿Cuántos de ustedes creen en los médicos? A ver las manos. ¿Cuántos creen en los médicos? ¿Alguien puede levantar su mano? Mira, hay una hermana que la levantó con miedo. Aleluya. Pues yo sí. Dios no me llamó a ser insensato. Si yo estoy enfermo, si yo no me siento bien de salud, yo le pido a Dios. Le pido a Dios que tenga misericordia de mi vida, que tenga misericordia de mí. Porque no me siento bien de salud, porque estoy enfermo. Pues entonces yo voy a ver un médico. Sigo confiando en Dios, pero voy a ver un médico. Confiando que el médico no tenga nada que hacer. No podemos ser insensatos. Hay gente que son tan insensatas que prácticamente quieren retar a Dios. Y depender de Dios no significa que actuemos con insensatez. ¿Cómo yo solo puedo probar? No lo voy a leer, pero si usted va a Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Cuando Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, no le dijo el enemigo, en un momento que tiene hambre, después de 40 días de ayuno y oración, hambriento, ¿qué le dijo el enemigo? Que esas piedras se conviertan en pan. No le dijo el enemigo. Lo llevó al pináculo del templo, a un lugar bien alto, y le dijo: lánzate, que el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿El Señor se dejó manipular por el enemigo? No. Usted es de los que se siente en el carro. Voy a manejar dependiendo de Dios. Voy a cerrar los ojos y voy a manejar con los ojos cerrados. ¿Usted hace eso? Usted depende de que Dios le guarde en el camino, de que Dios le proteja, pero usted no maneja con los ojos cerrados. Aleluya. Hay una gran diferencia entre confiar a Dios y poner a Dios a prueba. Son dos cosas muy distintas. Confiar en Dios es una cosa y tratar de ponerlo a prueba o retarlo, eso es muy distinto. Tenga cuidado. Depender solo de Dios no significa que prescindamos de los dones que Dios nos ha dado o le ha dado al pueblo del Señor. Si Dios le ha dado capacidades a usted y le ha dado dones, usted no puede prescindir de lo que Dios le ha dado por su insensatez, por pensar que solamente tiene que depender del Señor. No, usted siempre tiene que depender de Dios, pero usted se mueve en la voluntad de Dios y deja que Dios lo use y deja que Dios use los instrumentos que Dios ha puesto alrededor de usted. Por eso es que muchos dicen: no voy aquí, no voy allá, hago lo que quiero, porque yo dependo de Dios. Eso no es depender de Dios. Dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino. Hay una versión que dice: la insensatez del hombre contamina su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. ¿Te ve? La insensatez del hombre tuerce su camino, lo contamina. Número 2, cuando nosotros detenemos nuestras disciplinas espirituales, que son los medios de crecimiento, nosotros estamos descuidando nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Voy a mencionar solo 3. La primera disciplina espiritual. ¿Usted sabe cuál es la primera disciplina espiritual o la más importante? La primera disciplina espiritual de cada creyente se llama la oración. La oración. Entre otras cosas,
La oración es un reconocimiento del poder, de las promesas y de la provisión de Dios. Bendita la gloria del Señor. Si yo dejo de orar, es porque ya no reconozco el poder de Dios. Si yo dejo de orar, es porque ya yo no dependo de la provisión de Dios. Si yo dejo de orar, es porque ya no reconozco las promesas de Dios. Una mujer y un hombre de oración es un hombre y una mujer de oración que reconocen el poder de Dios, las promesas de Dios, reconocen que Dios es el que provee. Por eso es que siempre le pide al Señor. Cuando usted necesita, ¿dónde usted va? No, usted sabe que pueden proveerle. Cuando yo dejo de orar, es porque ya yo no reconozco que Él es mi proveedor. Ya yo no reconozco en sus promesas. Hermano, la oración es una disciplina espiritual de crecimiento del pueblo del Señor. Y cuando dejamos de orar, estamos descuidando nuestra vida espiritual. Y estamos no reconociendo la autoridad del Señor. Cuando usted ora, usted le está demostrando al Señor que usted depende de Él. Por eso es que ora. Bendita la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted ora, usted está diciendo: yo dependo de ti, mi Dios. Cuando usted ora. Cuando usted no ora, usted no depende de Él. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracia. ¿Cuántos creen que el Señor todo lo sabe? Dios todo lo sabe, Él es soberano. Él todo lo sabe. Julio, antes de que tú le pidas por algo, ya Él lo sabe. Roberto, antes de que tú le pidas, ya Él lo sabe. Pero aún con su soberanía, y aún cuando todo lo sabe, Él quiere escucharla a usted, ir delante de Él y decirle: Señor, yo necesito de ti. Filipenses lo dice: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esa es palabra de Dios. El Señor nos está invitando a mantenernos en comunicación con Él a través de la oración, porque es una manera de demostrarle que yo confío en Él. Si usted no ora, significa que usted no está confiando en el Señor. Confíe en el Señor. Confíe en Dios a través de tu oración. Porque la falta de oración significa descuido espiritual. Número 2, usted necesita honrar la palabra de Dios. El honrar la palabra de Dios es una manera de no descuidar nuestra vida espiritual. Somos muy dados a repetir lo que dice todo el mundo y nosotros no nos consta bíblicamente. ¿Cuántas personas yo oigo decir: una hoja no se mueve si no es con el poder de Dios? Le buscaba en la Biblia por todos lados y no la encuentro. Muchos dicen: Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Le he buscado en la Biblia por todos lados y no la encuentro. Y lo tranquilo que lo repetimos y no corroboramos lo que dice la gente que la Biblia dice, porque no estamos honrando la palabra del Señor. Cuando el pastor predica y yo lo veo a ustedes buscando y yo les digo tal lugar y allá va y buscan y toman nota y lo corroboran en su casa, eso es porque usted honra la Biblia y honra la palabra del Señor. Cuando usted no la honra, usted lo mismo le da. Usted lo mismo le da. Los otros días escuché a una persona, y esto es triste, preocupado porque su hija falleció
y no sabía si su hija estaba en la presencia de Dios o no. Hasta que vino un profeta, porque no es un profeta, es un profeta. Vino un profeta y le dijo: tu hija está en la presencia del Señor porque el Señor me lo reveló. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque nadie sabe. Solamente van a la presencia de Dios aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y se sabrá en aquel día. Eso es una mentira. Hace poco se murió un artista muy famoso en México, de música regional. Y su mamá decía en una entrevista: yo siento paz en mi alma, porque anoche soñé con él y vi la luz de él. ¿Qué luz habrá visto? Y nosotros creemos esas mentiras porque no honramos la palabra de Dios. Porque el que conoce la Biblia sabe que eso no es verdad. El que conoce la Biblia sabe que eso no es cierto. Que hay un solo camino. Hay una sola manera de llegar al Padre. Y se llama y es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Jesús le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Cuando honramos la palabra de Dios, Dios se glorifica en nosotros. Porque la Biblia es información para cada uno de nosotros. La Biblia tiene las promesas del Señor para cada uno de nosotros, para los creyentes. Cuando usted lee la Biblia todos los días y comprueba la verdad de su palabra, cuando usted la lee todos los días, usted comprueba lo que dice el Señor en su palabra. Falta una más. Se llama la asistencia a la iglesia. Eso es una disciplina espiritual. La oración, la lectura bíblica y la asistencia a la casa del Señor son disciplinas espirituales. El venir a la casa de Dios no es una sugerencia, no, es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Venir a la casa de Dios no es una buena sugerencia, es la voluntad de Dios. Hebreo 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos en tanto más y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarse es importante porque aquel día se está acercando. Y dice: no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque la asistencia al templo no es una sugerencia, es la voluntad de Dios. Así que lo que su iglesia local programe, apóyelo. Porque usted no vive en torno a la congregación, pero en obediencia usted se somete a lo que la iglesia ha programado. Usted vive en torno a la voluntad de Jesucristo. Y usted vive en torno como iglesia, dependiendo del Señor. Pero su entorno no es la congregación, su entorno es Jesucristo y su entorno es la iglesia. Pero en obediencia al Señor, usted se congrega. Porque usted nunca va a dejar de ser iglesia. ¿Se lo sabe usted? Usted es iglesia ahora en el culto y después del culto usted sigue siendo iglesia.
Pero como estamos mal enseñados y hemos tenido que aceptarlo de esa manera, voy para la iglesia. No, usted es la iglesia. La iglesia va a ir a reunirse con los demás hermanos para darle un culto al Señor. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Bendita la gloria de Dios. Porque usted es iglesia. Usted es la iglesia. Usted va a ser iglesia siempre. 24 horas al día. Usted es iglesia. La iglesia dice que somos cartas abiertas al mundo. Pero en obediencia me tengo que, cuando la iglesia local lo haya programado, reunirme con mis hermanos. Pueden haber, ¿cuántos días hay en la semana? Porque se me olvidó. Hay 7 días en la semana. Pueden haber 7 cultos, 8 cultos si usted hace 2 cultos en la semana el mismo día. Pueden haber 9 servicios en la semana. Y eso no significa nada si usted no está a cuenta con el Señor. Mi asistencia es un acto de obediencia. Pero mi asistencia no es lo que me salva. A mí me salva el Señor. Bendita la gloria de Dios. Y en obediencia yo asisto a lo que la iglesia haya programado. Pero el que usted no vaya todos los días a la iglesia no lo hace. Ni lo hace más ni lo hace menos. Usted es la iglesia. Usted puede hacer, y le he dicho muchas veces, hace tiempo que no lo digo y lo voy a repetir una vez más. Usted puede hacer un culto familiar. Se supone que usted haga un culto familiar con su familia. Usted puede, en mi casa se hacía los lunes, era el culto familiar. Y no podía venir más nadie que no fuéramos nosotros. Claro, éramos 8, era una congregación completa. Mami, papi, nosotros 6 éramos 8. Éramos toda una congregación. Y teníamos el servicio familiar. Uno cantaba, el otro daba un especial. Y alguien tocaba, traía la reflexión. Ese es el culto familiar. Y allí el Señor se glorificaba. Se supone que usted, o por lo menos intente hacer un culto familiar, porque allí está el Señor. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Usted es la iglesia del Señor. Pero ¿por qué es importante? Porque si la iglesia ha programado un servicio semanal, 2 servicios semanales, vaya, porque son 2 importantes. Pero hay iglesias que hacen 7 cultos, 8 cultos. Hay gente que se sienten, si yo no voy hoy, ya yo perdí la salvación. No. Si no voy mañana, perdí la salvación. Posiblemente usted va todos los días y cuando venga el Señor usted no se levanta. Aleluya, porque quien lo salvó usted fue el Señor Jesucristo, no la asistencia. Bendita la gloria del Señor. La asistencia es un acto de obediencia. La oración es una demostración de que confío en Él. Pero hay una más que está muy ligada a la oración. Se llama el ayuno. ¿Usted sabía que el ayuno está ligado a la oración? Está muy ligado. Y de hecho, el Señor ni se lo pide ni lo obliga a ayunar tampoco. Busca en la Biblia a ver dónde el Señor lo obliga a ayunar. No lo va a encontrar. Hay un montón de pastores tal vez oyéndome a distancia que dicen, mira lo que está diciendo este hereje. Pero ellos saben que es verdad lo que estoy diciendo. Si usted es un lector de Biblia, como me gusta leerla a mí y estudiarla, usted se va a dar cuenta que el Señor ni le exige ni se lo pide. Ahora, eso sí. O sea, no es algo que Dios requiera, pero ni se lo demanda. Pero al mismo tiempo, la Biblia se lo presenta como algo que es bueno. ¿Ve la diferencia? Esto es bueno. ¿Cuántos de ustedes están obligados a comer saludable? ¿Alguien aquí que lo obligan a comer saludable? A nadie lo obligan. ¿Alguien lo obliga a usted? Nadie lo obliga a comer saludable.
¿Le conviene? Sí. Nadie lo obliga a usted a ir a un gimnasio, a un parque, a dar vueltas y ponerse en forma. ¿Alguien lo obliga? No. ¿Le conviene? Sí. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que le convienen? Hay cosas que convienen. Y el ayuno no te lo demandan. No es algo que sea obligatorio. Pero es bueno. Es bueno. La Biblia lo presenta como algo que es bueno. Porque el ayuno es beneficioso y conveniente. Ahora yo entiendo por qué la gente no ayuna. Porque es como lo que acabo de mencionar. Saben que la comida saludable es buena, pero igual no le hacen caso. Pero hay muchos que saben que el ayuno es bueno, pero igual no hacen caso. Porque el propósito del ayuno, es quitar su mirada de las cosas del mundo y concentrarse en Dios. Bendita la gloria de Dios. Hoy yo voy a dedicar mi vida solamente para el Señor. Y si usted lo analiza a fondo, usted todas las ventajas que usted tiene con ayuno. No simplemente un día se abstiene de comer. No solamente se abstiene, sino que con esa abstención, dedicado solamente al Señor, quitando las cosas del mundo, solamente dedicado al Señor, usted recibe muchos beneficios, tanto físicos como espirituales. Sí, Señor. El ayuno es una manera de demostrarle a Dios y demostrarte a ti mismo que toma tu relación con Dios en serio. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo Jacob al ángel cuando estaban batallando? ¿Qué le dijo? Yo no te voy a soltar hasta que no me bendiga. ¿Y peleó? Sí, Mayra, peleó el ángel. Jacob peleó con el ángel. Y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. El ayuno es una manera de demostrar. Bueno, si no me creen, pues miren por ahí cómo están las manifestaciones por asuntos políticos. La gente se amaja en un poste y hasta que no oigan mis demandas, no voy a soltarme de este poste, ni voy a comer nada. La gente hace eso, ¿usted no lo ha visto? Hacen desobediencia civil para que escuchen sus demandas, porque están demostrándole a las autoridades terrenales que están dispuestos a todo con tal de que los escuchen. Ahora yo me pregunto, ¿qué está dispuesto usted a hacer para demostrarle al Señor que su relación con Dios es en serio? Es en serio. Yo voy con todas. ¿Cómo yo sé que la gente no está dispuesta a demostrarle a Dios nada? Cuando dependen de circunstancias y no dependen de su relación con el Señor. ¿Sabía que hay gente que se goza más cuando ve la iglesia llena? Hay gente que se goza más. Hoy el culto estuvo bueno porque no cabía la gente en el templo. Pero hay gente que dependen de eso para adorar a Dios, cuando su alabanza al Señor debe ser un acto de agradecimiento al Dios de gloria. Bendita la gloria del Señor, aleluya. Debe ser un acto de agradecimiento a Dios. Pero usted, ¿qué está dispuesto a demostrarle a Dios? ¿O no? Ustedes, chamacos, de vez en cuando ustedes no negocian lo que ustedes quieren con sus padres. Estoy dispuesto a demostrarle a mami, a papi mi interés por lo que yo necesito. Y hacen unos sacrificios, aunque sea por unos días nada más, con tal de alcanzar lo que quieren. ¿Qué usted está dispuesto a demostrarle al Señor? El ayuno es una manera de demostrarle a Dios y demostrarte a ti mismo, no a los demás,
a ti mismo que tú estás tomando en serio tu relación con el Señor. Si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 21, había una persona endemoniada. ¿Y qué el Señor dice? Ese género no sale si no es con ayuno y oración. Hay situaciones donde usted tiene que demostrarle a Dios y demostrarte a ti mismo que estás dispuesto, que vas con todo. Me habló un amigo mío en estos días, tal vez me estoy yendo, y tenía un problema muy grande, no encontraba cómo soltar el vicio de fumar. Un muchacho bueno, ama a Dios profundamente, un buen cristiano, y no tengo duda alguna que si el Señor viene a por su pueblo, lo levantaba. Pero quería soltar ese vicio. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es la hora de la práctica. Y usted sabe que cuando usted está atado a un vicio, qué difícil es soltarlo. Entonces, se metió en ayuno. Oraba todos los días, pero en esta ocasión decidió seguir orando, pero esta vez en ayuno. Quería demostrarle al Señor y demostrarse a sí mismo cuán en serio. Quería demostrarle a Dios y a sí mismo que su relación con Dios era en serio. Yo no te quiero servir con una pierna adentro y otra afuera, como hay muchos por ahí. Y lo hizo. Y un buen día, porque tiene la costumbre de decir, hoy es el último día, porque ya quedan solamente 2 en la cajita. Pero cuando estaba la caja llena, cuando ya esté a punto de vaciarse, entonces tumbo, porque no quiero perder el dinero de lo que invertí. Hasta que un buen día, acabando de abrir un paquete nuevo, en su corazón en el momento sintió ese deseo de tirarlo, de botarlo. Lo tiró, lo botó. Al día de hoy, creo que van 4 años que no puede ni siquiera verlo porque le repugna. Pero lo buscó en serio. No bastó con venir a los cultos y cantar y orar. Él dijo, voy a usar un recurso más, que el Señor lo presenta como algo que es conveniente. Y el Señor hizo el milagro en él. No es algo que Dios requiera, no es algo que Dios le demanda a los creyentes, pero es algo que la Biblia lo presenta como algo que es bueno, y que con eso le demuestro a Dios y a mí mismo que tomo en serio mi relación con Él, que quito mi mirada del mundo y solamente la pongo en mi Señor. Cuando descuidamos nuestras disciplinas espirituales, ponemos en riesgo nuestra relación con el Señor. Si el Señor te habla a la distancia o aquí en el santuario, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. El Señor quiere tratar contigo. Póngase en pie, mis amados. Vamos a orar al Señor.